Buenos días. Bueno, estudiemos ahora la noción de subanillo generado. Tengan en cuenta que cuando vimos la noción de subgrupo generado, lo hicimos con mucho detalle y dijimos que a lo largo de la materia esa noción iba a aparecer y lo único que había que cambiar era un nombre, donde decía grupo, poner anillo, donde decía subgrupo, la palabra subanillo. Bueno, y todo parte del siguiente hecho. Si tomamos un anillo, entonces la intersección de una familia no vacía de subanillos es un subanillo. Entonces, si X es un subconjunto de A, el subanillo generado por X queda caracterizado de la manera habitual, como hicimos con los subgrupos, como hicimos en geometría analítica con los subespacios de un espacio vectorial, queda caracterizado como el menor subanillo de A que contiene a X. Se nota de esta manera. Bien. Lo que aparece distinto es el cálculo del subanillo generado. Si X es vacío, entonces el subanillo generado está formado por el elemento nulo. Y si X es distinto de vacío, entonces, teniendo en cuenta las operaciones que hay definidas en un anillo, está formado por todos los elementos de A que son sumas finitas de productos finitos de elementos de X y subsimétricos. Si ustedes buscan en libros van a encontrar distintas formas de notar este subanillo. Yo encontré, y eso está en el apunte, una forma muy elegante de hacerlo, pero bueno, no lo quiero repetir acá porque es una fórmula, una expresión muy extensa y complicada. Pero nos quedamos con esta idea. Casos particulares, si yo tomo un conjunto X con el único elemento, entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, el subanillo generado está por X. Como hay un único elemento, entonces va a ser elementos de esta forma: sumas finitas de múltiplos, porque aquí aparece la noción de múltiplo al sumar un mismo elemento varias veces, de múltiplos de potencias enteras naturales de A. Recuerden que no podemos tomar enteros porque no sabemos que si el elemento es inversible, ¿no? Si es unitario y en X está A y la unidad, entonces, bueno, para que aparezca el 1, la suma ahora va a ir, la expresión es la misma, pero tenemos que considerar desde 0 para que aparezca el 1 sumado cierto número de veces. Entonces la suma va desde 0 hasta m y bueno, los b sub t son enteros y poniendo de que son enteros aparecen los simétricos de lo que estábamos hablando. Bueno, el centro de un anillo. Si tomamos un anillo, el centro de un anillo son todos los elementos del anillo que conmutan con todos los elementos del anillo. O sea, son los elementos que tienen esta propiedad. Bueno, un ejemplo importante que está hecho en detalle en las notas es que si A es el anillo de matrices, las matrices que conmutan con todas las matrices son las matrices escalares, o sea, matrices de la forma lambda por n con lambda en R. Hay que plantear la ecuación matricial que me da la definición de centro y tomar, como vale para toda matriz, tomar matrices particulares, matrices donde hay un 1 en un valor y todos los demás ceros, rotamos ese 1 y obtenemos
que las únicas posibles son las matrices escalares. Algunas propiedades. El centro de un anillo es un subanillo conmutativo. El anillo puede no ser conmutativo, pero el centro sí lo es. Si A es unitario, obviamente el 1 está en el centro. El 1 pertenece al centro de A. Si S es un subanillo de A, entonces los elementos que están en S y en el centro viven en el centro de S. Se puede ver sin dificultad que la igualdad no vale. Si A es un anillo producto, aquí A1, A2, AN son anillos, el centro de A, como pasaba con grupos, es el producto directo de los centros. Bien. Bueno, queremos caracterizar las congruencias de anillos, así como caracterizamos las congruencias de grupos. Entonces, para caracterizar a las congruencias de anillos necesitamos considerar subanillos, en realidad subgrupos aditivos del grupo A+, con una propiedad adicional. Así como en grupos, para poder hablar de el grupo cociente, teníamos que trabajar con sus grupos normales, acá, o sea, no nos bastaban los subgrupos, acá necesitamos algo más que la noción de subanillo para poder efectuar cociente y para poder obtener el anillo cociente. Y entonces aquí aparece la importante noción de ideal. Si yo tomo un anillo y tomo un subconjunto de A y se dice un ideal, claro, el anillo puede no ser conmutativo, a izquierda o a derecha, en general uno lo define a izquierda siempre, después la otra definición es igual, si se verifican estas dos condiciones. Y es un subgrupo de A+, y pasa lo siguiente, para todo A en A y X en Y, se tiene que el producto A por X pertenece a Y. Lo que está entre paréntesis me da la definición para ideal a derecha. En otras palabras, cada vez que yo tomo un elemento de Y y toco un elemento del anillo, lo chupa, lo absorbe. Y esa es la noción importante de ideal. Y se dice un ideal bilátero de A si es ideal a izquierda y a derecha. Una propiedad importante, obviamente, todo ideal a izquierda, derecha bilátero, siempre escribiremos así, de A, es un subanillo de A. Segunda observación, si A es conmutativo, las nociones de ideal a izquierda, derecha y bilátero coinciden. Por lo tanto, hablaremos simplemente de la noción de ideal. Tercera observación, y esta es muy importante y de uso práctico, las dos que vienen. Si es un anillo con unidad e Y es un ideal a la izquierda, derecha o bilátero, entonces, si el 1 pertenece al ideal, eso es equivalente a decir que el ideal es todo el anillo. Es algo muy importante. Bien. La cuarta observación, de 3 se deduce que si yo tengo un elemento que está en un ideal de un anillo y es inversible, entonces el ideal es todo el anillo. Acá lo justifico, porque si A está en el ideal y es inversible, entonces pasa eso por estar en la intersección, es decir, el inverso es de A, porque recuerden que los inversibles forman un grupo, el inverso es un inversible de A. Por lo tanto, el 1, que es A por A la menos 1, está en el ideal.
porque A está en el ideal, esto es un inversible, entonces el ideal lo chupa. Por lo tanto, si el 1 está en el ideal por la propiedad, por la observación 3, el ideal coincide con todo el anillo. Esta es una propiedad muy importante que es de uso práctico, que ya utilizaremos más adelante.